Buenas tardes, le envío este video para que pueda guiarse al momento de llenar la tabla. Según lo que tiene en la tabla, ya más o menos habían llenado esta parte, estos dos, y habían llenado este primero, que es la media aritmética. La media aritmética se saca con esta formulita, ¿saben? Se puede entender como que es en la marca de clase, esto de acá. Esto. Después, la media aritmética en sí, que es esto, que es lo mismo de la marca de clase, por eso acá más o menos lo ubican como media aritmética. Marca de clase se le dice también, pero no hay problema que le digan media aritmética, entonces lo que tiene que hacer es agarrar el 20 y el 25 lo suma y entre 2. Entonces acá, por ejemplo, 25 más 20 entre 2 te da 22,5, la media aritmética. Y así para cada uno, ¿no? 25 más 20 entre 2, 27,5, 30 más 35 entre 2, 32,5, 35 más 40 entre 2, 37,5 y así. ¿Se ven? Cada uno de estos representa la media aritmética. Normalmente esto no se suele poner un total, como he visto que ponen ahí en el gráfico, ¿no? No se suele poner, simplemente es para indicar la marca de la clase, ¿no? Pues la característica específica de este rango. Entonces, después la frecuencia absoluta indica la cantidad de números que se repiten dentro de este rango, ¿no? Entonces voy a ubicarme solo con este primero, ¿ya? Para hacer ejemplito. Entonces, por ejemplo, en la foto que me mandó, según los numeritos que aparecen, ¿no? Por eso le pedí la foto. En este rango aparecen 7 veces, o sea, 7 números que estén de 20 a 24 en realidad, porque el 25 no lo toma, porque esa parte indica que no toma el 25, está abierto, se dice. Entonces, del 20 al 24 tomaría el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24. Entonces, del 20 al 25 hay 7 numeritos. Después, una vez que ya tienen la frecuencia absoluta, hacen lo mismo para cada clase. Entonces ya veríamos que del 25 al 29, en ese caso no al 30, del 25 al 29 habría 2, del 30 al 34 habría 4, del 35 al 39 habría 9, del 40 al 44 habría 8. Entonces ya una vez que tenemos todo esto, al final tenemos que comprobar que sea la misma cantidad de los números que había en nuestro cuadro al inicio, bueno. Entonces tendría que haber 30 en total. Después, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, acumulada quiere decir que es como que una reunión, ¿no? De valores, eso, acumulada. Entonces acumulada quiere decir que se están agrupando. Entonces yo, frecuencia absoluta, veo el número de valores que hay adentro del rango. Esa es la frecuencia absoluta. Y la acumulada es un proceso simple. Siempre quiere decir que es de esta clase a la anterior. Pero como esta clase no tiene una anterior, o sea, empieza acá, entonces la acumulada en esta clase sería 7. Entonces en la siguiente clase, que sería esta, para esa la acumulada que tendríamos, 2 más 7, tendríamos 9. Después 9 más 4 me daría 13. Después 13 más 9 me daría 22 y 22 más 8 me daría 30. Después acá, cuando yo veo, siempre en la acumulada tengo que ir sumando el anterior más este. Como digo, no depende de la clase. Yo estoy en esta clase, siempre es de esta clase el anterior. ¿Ves? Acá también se puede ver 7 más 2 me da 9. Después de eso también del 13 es como si yo sumara 7 más 2 más 4. Pero es más práctico es así en una forma de Z. Z, 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 Z. Entonces ya al final tengo que ver que estos dos numeritos, es el 30, 30, sean lo mismo. Después de ese lado también. Esta parte a veces causa bastante temor porque como aparece en decimal, tienen el problema de que no saben de dónde sale, ¿no? Entonces simplemente hay que tener presente que, por ejemplo, este 0,23 sale de este 7, dividirlo entre 30. Por eso estoy poniendo acá entre 30 todo esto. Ahora dirán, pero ¿y el 30 de dónde sale? El 30 sale de el total de valores que hay al inicio que había en la tabla. Entonces yo digo, por ejemplo, 7 entre 30 me va a dar ¿cuánto? 0,23. 2 entre 30 me va a dar 0,07. 4 entre 30 y así para cada uno. 9 entre 30, 0,3. 8 entre 30, 0,27. Estos son valores que usualmente se suelen sacar operándolos o con una calculadora, pero es sencilla la operación, ¿no? Entonces 7 entre 30 me da esto y así, cada uno. Al final se ve también que 30 entre 30 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1. Entonces yo veo 7 entre 30, 0,23, 2 entre 30, 0,07 y así. Saben, siempre entre 30, para de la absoluta para pasar a la relativa. Siempre la absoluta
Y la relativa su relación es así. La relativa es dividirlo entre la cantidad de valores que había en un inicio, ¿no? Entonces, como hay 30 valores, 7 entre 30 me da 0,23 y así para cada uno. Después, una vez que ya estamos acá en la relativa para sacar la relativa acumulada, por eso le dice acumulada, o sea, porque al final es como esa, ¿no? Como la absoluta acumulada, se va reuniendo todo, se va reuniendo del anterior, en forma de Z. Entonces yo, por ejemplo, acá digo, ¿no? La frecuencia relativa, HI, H minúscula I, entonces sería 0,23. Entonces para sacar la relativa acumulada, lo mismo, 0,23. Después para sacar la relativa acumulada de la siguiente clase, haría 0,23 más 0,07. ¿Está bien? Entonces ya voy llenando así, voy completando. Yo le recomiendo que al momento de pasar esto, tal vez si lo va a copiar, que vaya empezando así de izquierda a derecha. Entonces vaya rellenando esto, después esto y después ya más o menos va a empezar acá. Siempre cuando empiece llena esto, entonces empiece acá arriba. Entonces si es 7, acá 7 le pone el costadito. 7 más 2, 9. 9 más 4, 13. 13 más 9, 22. Y así va a ir llenando lo que continúa. Después una vez que estamos acá, como es 0,23, viene en Z, ¿no? Z. Y acá tiene que ser 1 y tiene que coincidir con la suma de todo esto. Todo esto me da 1. Y acá coincide al final con eso que vale 1. También es muy parecido a esto. Eso se relaciona porque ambas son absolutas. Esto se relaciona porque ambas son relativas. ¿Está bien? Y para sacar la frecuencia relativa porcentual, lo único que tiene que hacer es a esa frecuencia relativa, la H minúscula I, eso lo multiplica por el 100% y ya tendría el porcentaje de cada clase. En la primera clase sería 23%, en la segunda 7%, 13%, 3%, 27%. Entonces acá, por ejemplo, nos damos cuenta que el 23% se puede decir que no, que según tiene una frecuencia relativa de 23%, pero acá es porcentual. Acá frecuencia relativa del 7%, en esta 13%, en esta el 3% y en esta el 27%, ¿no? Al final todo esto tiene que darme un 100% y según eso ya tendría mi tabla llena, ¿no? O sea, bien, en esta parte le he dejado algunos conceptos que en realidad son generales. Esto es para cada clase, para ver más o menos cómo se saca cada clase. Entonces, por ejemplo, la primera clase es del 20 al 25, ¿no? He notado que esto ya es como que se lo han predeterminado, me parece, o tal vez ustedes lo pusieron. Pero eso suele sacarse con una formulita, ya que es un poco complicada, pero creo que ahí se la predetermina. Entonces le dan un ancho de 5 en 5, 5 en 5. O sacan del 20 al 45, sacan un número y ahí lo dividen nada más para que cuadre todo. Ahora este 45, si lo buscan en la tabla, no está. Y es porque esto es un margen, ¿no? Esto de acá es un margen. No es que el 45 lo vaya a ubicar en la tabla, es un margen, me estoy guiando. Claro que el 20 sí aparece, por eso esta parte indica que es cerrado, o sea que el 20 sí lo tomaría. Entonces, del 20 al 45, que no toma el 45, se podría decir que voy a encontrar valores, ¿no? Y al final toda la tabla ya estaría llena. Igual si tiene alguna pregunta, alguna duda, me escribe por WhatsApp.